Quisiera hablarle, y gloria a Dios, porque había, no duda, pero sí, había cambiado a último momento el mensaje, lo tenía ya armado y quería hablar sobre la oración. Y desde que empezó el servicio, inclusive hasta las alabanzas, hablaban sobre la oración. Y yo dije, oh, caramba, o sea que estábamos más o menos en lo cierto, porque uno quería hablar de otro tema, y bueno, media madrugada por ahí, ¡pum!, la oración. Así que yo hoy quisiera hablarles sobre algo tan importante en la vida del cristiano, como muchas, pero una de ellas es la oración. Y yo creo que todos sabemos lo que es la oración, la importancia. Primero, sabemos que cuando oramos no hablamos solo, hablamos con Dios. ¿Cuánto creer eso? Y hay otras promesas, y muchísimas, ¿no? Otras muchísimas promesas que nos lleva a creer y a estar seguro de la importancia de la oración, de que Dios escucha nuestra oración, de que Dios responde porque Él tiene poder, obviamente siempre conforme a su voluntad. Una de ellas, que es uno de los versículos favoritos míos y que siempre lo digo, lo recuerdo, clama a mí y yo responderé. Un momento en el cual Dios nos desafía a clamar y a pedir, y luego sigue ese versículo que nos iba a mostrar cosas ocultas, misteriosas, hermosas y espirituales. Otra, todo lo que pides al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo haría. Y así tenemos muchas promesas a través de la Biblia, la palabra de Dios, que nos lleva a que nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, tenemos que llevar una vida de oración. Y el claro ejemplo que tenemos bíblico es Jesús, el Hijo de Dios. En el transcurso de todo su ministerio acá en la tierra, Él no solamente habló y enseñó a sus discípulos, a su equipo y a la gente sobre la importancia de orar, sino solamente Él lo ponía por hecho. Él, Jesús, era un hombre de oración. Y los discípulos, cada vez que querían tocar ese tema o saber ese tema, bueno, les preguntaba de tener fe, de orar, y dejó un modelo de oración, el Padre Nuestro. Y él era un hombre de oración. Si Jesús hubiera sido argentino, hubiera dicho, pero ¿para qué orar si soy el Hijo de Dios? Tengo poder, típica siempre el argentino, tenemos fama de medio de vago, medio quedado, ¿no? Pero si Jesús hubiera sido argentino, pongámonos, hubiera dicho, más sí, ¿para qué voy a orar si soy el Hijo de Dios? Tengo poder para sanar, para libertar los endemoniados, dejar una buena enseñanza, hacer lo que Dios ha armado, así que no voy a llevar una vida de oración. Tranquilamente Dios podría entenderlo porque yo soy el Hijo de Dios. Grave error a veces, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, ¿para qué voy a llevar una vida de oración si yo tengo un llamado, yo tengo un talento, un ministerio, yo soy un hijo de Dios, así que el Señor me va a bendecir y no es necesario llevar una vida de oración? Pero Jesús no pensó así. Él era un hombre de oración porque sabía que necesitaba, más allá de todo el plan divino que Dios había armado, que consistía en una muerte, después resucitar, y todos saben la historia del Maestro, pero él era también, como a mí me gusta decir, estaba en un envase humano, tenía limitaciones y necesitaba tener una relación con el Padre. Y por eso él se apartaba para orar, para clamar. Y hay varios ejemplos en el cual el Señor nos habla a través de la Biblia de que él se apartaba. Por momentos amanecía orando al monte, al desierto. Los discípulos por ahí no lo entendían, pero él necesitaba tener una relación, una comunión con el Padre, y eso se consigue a través de la oración, porque cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros pedimos, estamos hablando con el Señor. No son palabras repetidas o palabras que quedan en el olvido o en el techo, sino los oídos de Dios están atentos al clamor de cada uno de ellos. Y yo quiero darle algunos ejemplos cortitos de donde el Señor se tomaba ese tiempo para estar orando, y para más o menos tener presente en Mateo capítulo 14, versículo 22, Jesús en un momento dice que estaba y se apartó para hablar, para orar.
Él siempre necesitaba tener esa relación con el Señor. Y por eso aprovechaba, yo a veces digo, qué tarea, ¿no?, que tenía el maestro. Se hacía el tiempo para todo, no tenía excusa, porque tenía que hablarle a la gente, tenía que ir por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, y obviamente no se manejaba con Uber, no tenía ningún tipo de aplicación, todo a pie, entre nosotros a pata. Él iba, cruzaba y extendía el Evangelio del Señor. Una de esas, cumpliendo el plan divino del Padre. Otra, estar con los 12 discípulos, que no era fácil, eran los elegidos, eran los llamados, pero había cosas por mejorar, cosas que ellos tengan que entender. Y tenía que estar siempre ahí hablándoles. A veces los discípulos se mandaban una metida de pata y Jesús con su amor y misericordia les hablaba, les enseñaba, apostaba por ellos el maestro. Y luego sabemos cómo terminaron los discípulos. Así todo, después tenía a su amigo Lázaro, que cada tanto iba y se iba a la casa, compartía un momento de descanso y demás. Y así todo tenía tiempo para orar. Tenía tiempo más allá de todas las tareas. Y una de las excusas que nosotros tenemos cuando el Señor nos llama a orar, le decimos, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, tengo otras actividades, tengo otras metas, otros sueños. Pero el claro ejemplo que el Señor nos ha dejado de que Él ha sido un hombre de oración. Y eso que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que entender, de ser hombres y mujeres de oración. Porque Dios escucha nuestra oración, porque Dios responde, porque Dios anhela que nosotros podamos ser bendecidos. Y en este capítulo que les había comentado, dice que en un momento Él los deja, los manda a sus discípulos a la barca y agarra y le dice, bueno, yo ya voy. Y se fue al monte a orar y luego aparece. Vaya a saber qué pasaba en esa oración, qué hablaba, qué misterio, qué pregunta, ¿no? Decir, tanto necesitaba el Hijo de Dios de hablar con su Padre. Sí, y cada vez que el Señor oraba, cada vez que venía de oración, ocurrían cosas increíbles. Los enfermos eran sanados, los oprimidos y cargados eran libres, la gente era tocada. Recuerden Lázaro. Cuando vienen y le dice, tu amigo está gravemente enfermo, le ponen la presión, tu amigo, cosa que vengas rápido, estás muy ocupado, hay mucha gente, la multitud está necesitada y por ahí tendrás visitas que hacer o descansar, pero tu amigo está enfermo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? Bueno, tranqui, se fue a orar. Empezó a hacer otras tareas, pero se fue a orar, a hablar con el Señor. Y luego termina esta hermosa historia que Lázaro es resucitado, sale, ya había llegado tarde para los hombres. Jesús nunca llega tarde. Muchas veces estamos clamando y pidiendo y no llega esa respuesta. Pareciera que los cielos se han cerrado, pareciera que no somos buenos cristianos, pareciera que no tenemos la suficiente fe o confianza, pero el Señor siempre nos escucha y conforme a su tiempo y a su voluntad, Él responde. ¿Qué quiero decirle en esta mañana? De que podamos nosotros volver a ese principio de poder orar, de poder clamar. Y por eso la pregunta, ¿por qué hay tantos cristianos estancados espiritualmente? ¿Por qué hay tantos cristianos que en vivir en victoria, en bendiciones, en ver cosas sobrenaturales, en ver todos los beneficios y favores que Dios tiene preparados para nuestras vidas, damos como una imagen de fracasado y derrotado? Pareciéramos que somos ahí, y bueno, es la vida, lo que me ha tocado. Eso es producto de que no hay un tiempo de oración, un tiempo de poder hablar con nuestro Padre Celestial. Otro de los claros ejemplos que el Señor nos ha dejado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, donde el Señor siempre
hablaba sobre la oración, donde el Señor daba ese ejemplo de poder estar clamando y pidiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver en estos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos duros, de que la iglesia se pueda levantar en oración, que la iglesia vuelva a clamar, que la iglesia vuelva a pedir, que la iglesia tenga ese gemir y esa necesidad de tener una relación y una comunión directa con nuestro Padre a través de la oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, la mano de Dios comienza a estar obrando, la mano de Dios comienza a desatarse. Pero cuando nosotros decimos, y bueno, que sea la voluntad de Dios, y no oramos, no pasa nada. Y yo quiero decirte en esta mañana de que podamos retomar a esos principios de la oración. Obviamente es importante congregarse, la lectura bíblica, el ayuno y el servicio y muchas cosas más, pero tenemos que también tomar esa posta de la oración y de clamar y de ser hombres y mujeres donde clamamos, donde pedimos, donde anhelamos estar delante de la presencia del Señor. Porque cuando oramos no solamente estamos clamando o hablando con Dios, sino también estamos recibiendo de su presencia. Porque Dios no es egoísta, Dios lo que anhela, lo que espera, lo que desea, que cuando nosotros estamos en comunión con Él, Él derrama su presencia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden creer eso? Y le puede dar un fuerte aplauso al Señor para que podamos clamar y pedir. Aleluya, ser esos hombres de clamor en la presencia del Señor Jesucristo. Mire, le dije el primer ejemplo, Mateo 14, 22, donde el Señor vino después caminando sobre la mar. Y el otro, Lucas capítulo 6, versículo 12, donde el Señor también habla sobre la oración, da un ejemplo de que Él va a tomarse ese tiempo para estar orando, pidiendo delante de la presencia del Padre Celestial. Lucas capítulo 6, versículo 12. Y en aquellos días Él se fue al monte a orar y toda la noche orando a Dios. Y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. ¡Wow! Toda la noche orando Jesús, el Hijo de Dios. Y una de las oraciones tremendas y fuertes, ya cuando el Señor finaliza casi su ministerio acá en la tierra, pide a sus discípulos a estar también orando. Él sabía lo que tenía que venir. Y recuerden que cada vez que había una respuesta del Padre, Él siempre levantaba sus manos y daba gracias diciendo, Padre, gracias porque me has escuchado. Ese es ser un hombre de oración. Eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Mis primeros consejos que yo había recibido o enseñanzas eran de orar. Me decían, Marcelo, tenés que ir a la iglesia, Marcelo, tenés que servir, todo eso, pero tenés que ser una persona de orar y de poder clamar. La que nos llevó al camino del Señor siempre fue una mujer de oración. Y mi mamá tomó eso. Y yo recuerdo que siempre mi mamá oraba y se juntaban las dos para estar orando. Se levantaban o se despertaban temprano y se ponían de acuerdo. No había en ese tiempo celular, nada, poco teléfono. Y decían, bueno, ¿qué te parece si a las 6 de la mañana nos ponemos de acuerdo y oramos? Vos en tu casa y yo en mi casa. Y mi mamá decía, bueno, yo antes de salir a trabajar me tomaré unos minutos y estaremos orando. Qué lindo empezar con esa cadena de oración, porque cuando nosotros oramos se rompen las cadenas. Cuando nosotros oramos hay milagros. Cuando nosotros oramos hay presencia de Dios. Cuando nosotros pedimos, aleluya, se abren los cielos. Y cuando hay fe, cuando hay confianza, sabemos, aleluya, que el Señor responde a nuestra oración. Amén. Por eso estamos ahí y que sí, que no. Yo quiero animarte en esta mañana a que seas una persona de oración, a que te tomes el tiempo para estar orando. A veces tenemos la posibilidad de encerrarnos en nuestra habitación y poder orar, que es lo ideal y mejor, pero muchas veces que andamos a las corridas y porque a veces tenemos muchas ocupaciones, pero podemos estar hablando en nuestra mente, orando o hablando solo.
Muchas veces a mí me ha pasado eso y algunos de los vecinos me han visto hablar solo. Y tengo fama de que estoy medio loquito hablando solo. Porque claro, se me vino a la mente algo o una petición o algo por estar orando y bueno, no me importa el lugar, que quiero orar y a veces me doy cuenta que veo un vecino, ¿qué tal? Buen día, y vengo de media cuadra orando. Qué lindo que podamos tomar ese principio de la oración, de poder estar clamando, de que cuando salimos a cumplir nuestras tareas o compromisos o responsabilidades, de poder tomarnos esos minutos para presentarlo todo delante de la presencia del Señor y que podamos estar orando y pidiendo con esa comunión directa. Dice que para conocer a una persona hay que estar más cerca y hablar con él. O sea, si uno quiere conocer a alguien y a través de los mensajes por los celulares no lo va a poder conocer, su forma de ser, su carácter, por ahí tendría una idea. Pero cuando nosotros estamos y compartimos tiempo con esa persona, conocemos su carácter, conocemos su manera de ser. Cuando nosotros, que somos hijos, estamos más tiempo en comunión con el Señor, conocemos sus planes, conocemos su propósito, conocemos el llamado que Él tiene preparado para nuestras vidas, conocemos todas las bendiciones y favores que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Y por eso es importante de que podamos estar orando. Cuando los discípulos se acercaron, Él dejó el Padre Nuestro como un modelo. Y si ustedes lo leen y lo estudian o lo meditan, es una oración completa donde está todo lo que nosotros podamos necesitar, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo personal. Y el Señor les habló y les enseñó sobre el Padre Nuestro. Así, este es el modelo. Y después ustedes pueden estar hablando como quieren al Padre Celestial, a estar orando. Esto no es que usted vaya, lo tome, algunos lo he visto en hermanos que antes de estar orando dicen el Padre Nuestro, y otros no. En el nombre de Jesucristo comienza esa oración, no cambia nada. Pero lo importante es de que nosotros podamos tener esa relación, esa comunión, ese diálogo, así como lo tenemos con nuestros seres queridos, poder hablar con el Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos? Hay victoria. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos? ¿Qué pasa cuando hay fe? ¿Qué pasa cuando tenemos ese tiempo de oración? La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla también de grandes hombres de Dios y mujeres que han orado en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, hasta de muerte, y elevaron una oración, elevaron un clamor delante de Jehová y Él respondió. ¿Quién no recuerda a Daniel, un hombre de oración? Y donde en un decreto le prohíben de que había que adorar a una imagen. Y bueno, él que dijo, bueno, se acabó, no vamos a orar, esto viene cosa seria, esto es algo grave. No, redobló su oración, su apuesta, por decirlo de una manera, y él siguió orando hasta que lo llama diciendo, bueno, Daniel, tenemos que has fallado, no has sido obediente a este decreto, a este mandato, y lo mandan a los leones. Y todos saben esa hermosa historia, que él dijo, bueno, si es por causa de Dios, yo seguiré orando, yo seguiré confiando en mi Dios. Y mientras todos estaban ahí esperando que estos leoncitos muertos de hambre lo iban a hacer picadillo, estaban como esos gatitos tan mimosos y lindos que uno pueda tener en la casa. Un hombre de oración. Samuel fue producto de una mujer que oró, que clamó, y la estaban tomando en pleno servicio, como borracha, como loca. Hasta el mismo sacerdote dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Y ella orando y clamando y pidiendo. Y Samuel fue producto de una oración tremenda. David, en sus peores momentos, fue y clamó a Jehová, fue rendido a los pies del Señor. Y también cuando él tenía que tomar decisiones y tenía que ir a la guerra, David siempre estaba en conflicto, siempre se ve que le gustaba la guerra, le gustaba, diciendo, bueno, vamos, tenemos ejército, tenemos con qué darle, pero él siempre oraba. Y cada vez que oraba, cada vez que él pedía, cada batalla y cada guerra era de victoria, terminaba en victoria. Y así podríamos dar otros ejemplos más, pero qué lindo que en esta mañana
podamos renovar nuestra fe y nuestra causa por orar al Señor. Estos hombres de Dios y estas mujeres, así como Jesucristo, fueron hombres victoriosos, fueron hombres que conocieron la gloria de Dios, fueron hombres que fueron realmente conociendo los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eran especiales? ¿Porque eran mejores que nosotros? Nada que ver. Eran personas comunes y corrientes, solamente que ellos marcaban la diferencia porque oraban, porque clamaban, porque pedían, porque necesitaban estar en comunión con el Señor Jesucristo a través de la oración. Y si nosotros queremos tener ese nivel de milagros, ese nivel de bendición, ese nivel de relación con nuestro Padre, necesitamos poder estar orando y clamando. Que cada vez que el Señor nos convoca a un servicio, que podamos estar dispuestos, voy a orar, voy a pedir, voy a clamar, voy a estar delante de la presencia del Señor. Y yo quiero en esta mañana no extenderme mucho, pero sí tomar un tiempo de oración y de que podamos orar, porque hay mucha necesidad. Y una de las razones que hablaba el pastor de orar por nuestro país, hoy vemos que todo el mundo se queja de que si es bueno, si era malo, que pasa, que esto, que lo otro. Y si vamos a la palabra de Dios, el Señor no nos ha dicho eso de que tengamos que estar quejándonos, sino orar por los que están al frente. Sea quien esté, que conozcan al Señor, de que las decisiones que puedan tomar sean las mejores, que pueda cortar toda corrupción, todo lo que no es idolatría o apostasía. Y así todo tenemos que orar también por nuestra familia, orar por nuestras vidas. Porque son tiempos difíciles donde el amor de muchos se enfriaría, se apagaría, el fuego, la pasión, de volver a eso. Cuando nosotros somos personas llenas de oración, le ahorramos unos trabajos a los pastores increíbles. No nos tienen que mandar mensajes, algo para saludar por un cumpleaños o demás. No hay que invitarlo y recordarle las reuniones. No hay que decirle, mirá que tenés que hacer esto, mirá que hay esta tarea. O sea, le aliviamos un montón de tareas para que, por cuestiones de que nosotros oramos. Ahora, cuando uno está medio, y cuesta un poquito. Nos cuesta venir, nos cuesta hacer, nos cuesta esto y lo demás. Pero cuando nosotros oramos, cuando hay una relación, cuando hay una comunión con nuestro Padre, aleluya, solo, es más, hasta nos ofrecemos. Mire cómo cambia las cosas. La falta de oración nos lleva a la queja, y a los peros y a las excusas. Cuando somos personas que oramos y clamamos, nos llegamos hasta ofrecer a los pastores, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y si no hay, y si vemos que hay que hacer algo, hasta nos mandamos. Y lo hacemos. Mire que acá nadie le va a decir nada. Hágalo, ¿o no? Y hay muchas cosas por hacer. Conozco otros lugares que tenés que pedir permiso para hacer algo. Y tenés que poner qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer a la hora que vas a venir, cuánto te va a llevar el tiempo y qué día vas a venir. Ah, sí, no hago nada. Pero qué lindo cuando pueda uno acercarse diciendo, hace falta esto. Lo voy a hacer con el permiso. Pida la llave. Últimamente a mí me está gustando pedir la llave. Pida la llave. O diga, pastor, va a tener que hacer otras copias. Porque yo soy de venir, tengo que venir. Haga eso. Pero eso, ¿qué pasa? ¿Y por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos mejores? ¿Porque somos diferentes? No, porque oramos, porque pedimos. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Si anhelamos una iglesia de poder, de gloria, de avivamiento, tiene que ser una iglesia que ore y que clame. Que vuelvan esos grupos de oración. ¿Se acuerdan? Los que tienen un poquito más de años, no tanto como yo. Pero recuerdo que en cada iglesia había grupos de oración. Cada servicio había varios hermanos que venían y oraban. Algunos en el transcurso del servicio. Había que decirle, hermanos, empezó la reunión, estén en el servicio, después sigamos orando. Que volvamos a esos grupos de oración, que podamos volver a ese principio de poder clamar delante de la presencia del Señor. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que podamos
a volver a ese principio de poder orar y de poder tomar esos compromisos de oración. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Puedan acercarse los músicos. Otro de los hombres que se me había pasado, Isaías, lo que clamó, lo que pidió. Un momento fuego, otro lluvia. Qué personas increíbles donde oraban, donde sabían que el Señor los iba a escuchar, donde sabía que a través de esa oración iba a haber una respuesta de parte de Dios. Yo no quiero hacerte sentir incómodo, pero si estás pasando por una situación difícil y por ahí no es una vida de tanto clamor, esperando, bueno, el Señor se va a acordar, yo creo que va a tardar un poquito eso. Pero si toma la posta para estar orando y clamando, el Señor va a abrir los cielos y va a haber milagros, va a haber un toque de Dios, la presencia de Dios va a fluir. Que pueda ser esas personas que a mí me marcaron de oración, apasionado por hablar con Jesús, como el maestro. Estaba cansado, tenía mucha tarea, tenía mucha responsabilidad, pero él se tomaba su tiempo. Y a veces era tan lindo hablar con el Padre que estaba toda la noche orando. No le importó por momentos diciendo, bueno, los discípulos los dejé solos, se van a arreglar, van a saber qué comer, qué cocinar o qué hacer, qué tarea. Pero Jesús quería estar con el Padre. ¿Cuánto nos cuesta estar con el Padre? ¿Cuánto nos cuesta estar hablando con Él? Una vez uno me dijo, ¿cómo podés entender o el nivel de oración de una persona? Nos hizo esa pregunta. Y es muy difícil, porque uno no sabe el tiempo que ora, se puede tener una idea. ¿Sabes cómo? En los alimentos. Si vos o cualquiera persona pones tantas excusas o pero o te peleas por orar por 1 minuto, exageradamente 2, por los alimentos, creo que estás en grave problema. Ay, mamita, qué simple ejemplo. ¿No le pasa eso? Estamos todos en la familia. Ora vos. No, ora, yo ya oré. ¿Cuándo? Y yo ya oré el mes pasado, ahora que ore fulano, mengano. Cuando tendríamos que pelearnos, déjame orar a mí por los alimentos. Y más en estos tiempos, poder compartir esto. Un guiso, un plato de fideo junto a mi familia. ¿Cómo no darle gracias a Dios de poder estar y hacer una sobremesa? Yo no sé cuál será tu nivel, pero eso a mí me marcó. Y le puedo asegurar que cuando alguien me pide orar por los alimentos, con gusto lo hago. Me encanta por lo que voy a comer y porque lo que voy a agradecer. Si te cuesta ese pequeño detalle, permítame decirte, hay que reforzar un poquito la oración. Hay que volver a esos principios y a esa enseñanza que Jesús nos marcó, que no solamente hablaba de la oración, sino oraba. Y como dije en un principio, podría haber dicho, no tengo que orar, no tengo necesidad que orar. ¿Por qué? Soy el Hijo de Dios. Él quería estar en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que no te olvidas ahí encerrado en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no corres a los pies del Señor? ¿Cuántas excusas le ponemos al Señor? No puedo, estoy cansado, tengo esto, lo otro. Porque no oramos, porque no hablamos con Dios. Aquellos que tienen hijos, los padres, ¿a quién no le gusta hablar con sus hijos? A mí me encanta. Y soy un preguntón, a veces pesadísimo. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste?
Y a veces algunas dicen, oh, pa, lo hago. Entonces, bueno, cuando a veces ya me cedí de tantas preguntas, voy a Benja. Y por ahí, si lo canso un poco a Benja, voy a mis nietas. Que le pregunto, ¿y cómo estás? Y si no las veo, un mensajito. Hola. Y si no, ellas. Hola. Au. Y uno no se pone, no se agranda en ese orgullo sano. ¿Cuánto el Señor se pondría contento cuando uno corre a los pies del Señor y habla? Y cuando golpea las puertas del cielo. Soy yo, papá. Yo quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Porque cada vez que hablo contigo me renuevo. Es algo increíble que no lo puedo expresar humanamente. Cada vez que estoy yo en tu presencia, yo me activo, las cosas cambian, se derrumban excusas, peros, salen rebeldía, caprichos, solamente con estar en la presencia del Señor. Me imagino a Jesús allí, en lo alto, orando. Y por ahí el Padre decía, bueno, tenés que andar un ratito allá con los muchachos. Mirá que mañana va a ser un día difícil porque tenés que cruzar el río y tenés que ir a esa ciudad donde te esperan. No, papá. Yo quiero un ratito más estar contigo. Hasta que se daba cuenta diciendo, wow, amaneció, ya es de día. Hoy vamos a hacer algo, mira. Yo sé que a veces somos medio ariscos o vergonzosos por no pasar adelante. Pero yo quiero que elijas a dos hermanos, dos personas. Le tomes la mano y te vengas acá adelante. A ver cuántos se animan a hacer eso. Dos personas. Como mínimo, ahora si quieres más, invítalo y acercalo a la presencia de Dios. Acá adelante. A ver cuáles son los primeros que van a romper esa vergüenza, esa timidez. Yo me acuerdo que no quería pasar. Me daba vergüenza, había una iglesia muy grande y estaba en las primeras filas igual. Y estaba mi mamá y Aide. Siempre me van a escuchar hablar de estas dos personas increíbles. Tuve el privilegio de tener dos mamás. Y me acuerdo que no quería pasar. Y yo tenía ganas de pasar, pero no quería. Hasta que un empujón, no espiritual, un empujón humano, me mandó a andar. No sé cómo hice, pero pasé aquí adelante. Fue uno de los primeros encuentros con el Señor. José, podés hacerlo. Yo sé que por ahí no conoces a muchos, pero podés acercarte. Mati, podés también venir. Es uno de los chicos nuevos. Claudio. Cada vez que Jesús venía de orar, ocurrían cosas. Cada vez que el Señor salía de un tiempo de oración, los enfermos eran sanados, los oprimidos eran libres, se rompían las cadenas. La gente conocía el poder de Dios. Necesitamos orar, necesitamos otra vez volver a ese principio. A veces hablamos muchas cosas y no las hacemos. Jesús hablaba de la oración, pero oraba y lo dejó muy en claro. La iglesia se tiene que levantar por esos hijos pródigos. La iglesia se tiene que levantar en oración por las almas perdidas.
Hay muchos que están perdidos en vicios, en adicciones. El otro día, esperando el colectivo, a una cuadra y pico, un muchacho va caminando detrás de él, una muchacha. Iba con 2 bebés en el cochecito y un nene de 6, 7 años, corriendo, papá, papá. El hombre parece que se había ido. Yo me quería acercar, pero entre ellos comienza un momento de agresión. Ese niño de 6 años, viendo ese momento violento de sus padres. Hasta el día de hoy no paro de orar por ese niño. Por los hijos pródigos. Por los que se han enfriado espiritualmente. Tú tienes la responsabilidad de orar y de pedir por ellos. ¿Por qué no hay tantos milagros? ¿Por qué no hay tantos renuevos? ¿Por qué no hay tantas fortalezas, tantas cosas de parte de Dios? Porque no oramos. Vivimos como un evangelio. Y sí. Hoy, aleluya, que todos nos levantemos para estar orando juntos y unánimes. Para que se puedan romper las cadenas. El enemigo ha tomado lugar y posición en muchas áreas de nuestras vidas. Porque se lo hemos dejado. No solamente porque el diablo quiere, sino porque nosotros le hemos permitido. Nuestra falta de oración, nuestra falta de búsqueda. Pero hoy, aleluya, queremos renovar ese voto de fe, de oración, de clamor, de estar apasionados en su presencia, estar desesperados por hablar con Él, de que cada vez que yo hablo, Él me escucha, que cada vez que yo pido, Él responde. Se viene uno de los últimos avivamientos acá en la tierra. Pero va a ocurrir cuando la iglesia comience a tomar ese compromiso de orar, de clamar, de pedir. Que vuelvan esos grupos de oración, que vuelvan esos grupos, esos guerreros que claman, que piden. Aleluya. Ahora, comience, que se escuche esa oración, que se escuche el pueblo orando, aleluya. Si estás pasando por una situación de enfermedad, de dolencia, hay promesas de parte de Dios para que pueda ocurrir un milagro. Dice su palabra que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanos. Si hay problemas de opresiones, de ataques del enemigo, hay palabras que nos llevan que somos más que vencedores. Y así en muchas áreas. En la fortaleza, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar. Pero hay que clamar, hay que pedir. Padre, renueva esa pasión ahora.